Buenas noches, bienvenidos a esta nueva temporada de Coloqueo. Hoy estamos transmitiendo el episodio número 243 de la programación virtual que se coordina desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y se discuten temas de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas, seré su moderador. Esta noche tendremos la presentación del libro Escritos sin propósitos, con el profesor Jonathan Meléndez, quien es natural de Barceloneta, Puerto Rico, actualmente reside en Canóvanas, realizó sus estudios iniciales en antropología con énfasis en antropología social cultural de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Continuó su preparación académica como historiador, en donde obtuvo una maestría en Historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Actualmente está cursando un doctorado en Estudios Culturales de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Gurabo. Dentro de sus pasatiempos se dedica a la escritura creativa y a la poesía. Es maestro de escuela secundaria en donde imparte cursos de Historia de las Américas, Estados Unidos, Puerto Rico, Historia del Mundo y Sociología. Ha sido profesor de Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Humanidades y Ética. Sin más, saludos, Jonathan. Podemos comenzar. Saludos a todos los que están atendiendo a esta presentación. Muy agradecido por la oportunidad a Pablo y al ICP por permitirme presentarme esta noche con ustedes. Como bien saben, pues escribí recientemente el libro Escritos sin propósitos, que es una obra, pues, como he dicho en algunos círculos, es una obra irreverente, es una obra que busca hacer un cambio a ciertas, pues, sentidos de rectitud, como uno dice, a la buena ortografía. Todo se basa en un personaje que viene a ser el personaje del poeta cotidiano. El poeta cotidiano es un personaje bien particular en donde es un personaje totalmente sufrido, es un personaje que vaga por la vida, luchando entre si tener esperanza o no esperanza. Es un filósofo también, es un imperfeccionista porque busca errores, busca escribir en el momento lo que plantea y busca ser honesto con esos planteamientos. Inicialmente también hay una cuestión de romance. Para propósitos generales del personaje, me inspiré un poco en lo que fue esa obra de Germán Hesse, lo que viene a ser El Lobo Estepario, que es una obra sumamente interesante. Y decidí tomar un poco de inspiración para lo que fue el caminar de lo que viene a ser el poeta del cotidiano. Inicialmente presenta la obra en dos pedazos, son dos diarios bien peculiares. Uno se llama Un verano sin melodía y el otro, pues, el diario del poeta del cotidiano. En ambos diarios, él expresa su sentir sobre la vida, ese sentir de la traición, del amor. Comienza a filosofar sobre el arte de la guerra, las batallas con el ser humano mismo, su sentido, pues, de soledad con el universo. También un ser poético, porque se finaliza la obra con una serie de poemas que aluden, obviamente, a una forma de cómo él se siente con el mundo, con el amor, cómo él va reflexionando sobre algunos menesteres de la vida en relación propiamente a lo que viene a ser un escritor novato. El poeta en sí, disculpen, es un sujeto que a lo mejor ustedes lo encuentren extraño, digan, diantre, este escritor es imprudente porque le gusta escribir mal. Hay una crítica, obviamente, al sentido de la ortografía. Él no menciona al principio de la obra,
cuando tengan la oportunidad de leerlo, se van a percatar que él no le interesa ser una persona culta dentro de la escritura, de la narrativa. Le gusta ser imprudente, vamos a escribir mal, porque dentro de la mala escritura se esconde las imperfecciones del sujeto. Él busca romper con todo lo que se establece. Le gusta hacer generar un sentido de impropiedad, hacer las conversaciones incómodas. Él no busca ser complaciente con el mundo, todo lo contrario. Es un sujeto rebelde en todo su sentido. Le gusta el café. Van a notar muchas alegorías al café, es un amante al café, porque él entiende que el café es un elemento que lo despierta ante las realidades del mundo. Hay un sentido de distopia también de trasfondo, en cierta manera, a la forma que él ve el mundo. Él tiende a ser daltónico en algunos momentos, en donde dice, yo solamente veo blanco y negro las cosas, las realidades. Trato de, obviamente, desarrollar este personaje, en parte con las experiencias mías del camino, como escritor, pues los procesos en donde pues me he enfrentado también como profesional a ciertos ámbitos en donde pues decido generar una reflexión y transformarlo en este curioso personaje que tenemos entonces en la obra Escritos sin propósitos. Es una obra bastante corta, conlleva unas 104 páginas y se lee cómodamente. Está en letra 12, así que para aquellos que somos cieguitos como este servidor, pues puedan disfrutar de la obra. Así que espero que les guste, tengan la oportunidad de leerla. Pablo por ahí pues va a estar compartiendo los enlaces. Me pueden seguir en mis páginas personales o en mi blog Antropología e Historia. Yo también me dedico a otros asuntos académicos como discusión de temas sobre política, religión. También le brindo espacios a otros escritores, ya que soy fiel creyente de que la educación debe ser para todos y brindar un espacio de discusión de una diversidad de temáticas que hoy día pues no se están brindando esos espacios, más allá también de la misma literatura. Me encanta la poesía libre, así que pueden seguirme también en la página de Facebook, El Poeta de lo Cotidiano. Trato de mantenerla al día, pero como todo, pues el trabajo, el ajetreo de la vida, pues se me atrasan los proyectos, pero estamos ahí. Siéntense en la libertad de escribirme, siempre estoy a la disposición y estoy pero no sé si estás por ahí. Sí, estamos. Hubo como un corte ahí, pero Sí, nada, sí. aquí estamos. Mira, Jonathan, primero, ¿verdad? Gracias por estar hoy con nosotros en nuestro espacio. Como siempre menciono, nosotros aquí estamos para ver estos escritores noveles. Yo te conozco, no personalmente, ¿verdad? Pero te conozco en las redes. Sé de tus puntos controversiales que mencionas por ahí, ¿verdad? Mi primera pregunta sobre esta obra y si hay alguna relación, aunque creo que sí, con lo que ya has dicho, ¿verdad? Entre el personaje de esta obra que estás reseñando y, y, y tu persona como tal. Fíjate, sí trato de traer un poquito de mí a través del personaje en cuestión, obviamente, a lo que representa. Yo usualmente soy tranquilo, pero como ustedes bien saben, yo soy un poco problemático. Trato de que el personaje también recurra a estas problemáticas, a unos cuestionamientos generales, que sea curioso, pero también en un sentido que va arraigado a lo que viene a ser el rechazo
O sea, en ocasiones, pues, cuando yo debatía o buscaba los espacios, pues no se me abrían las puertas. Es algo, pues, normal dentro del mundo académico, en cuestión de las competencias, los saberes. Y trato de reflejar un poco en eso en el poeta, pero en cuestiones obviamente más filosóficas, cuestiones obviamente sobre el amor, la amistad, el sentimiento hacia los otros seres humanos. O sea, es un giro que trato de darle al poeta para que este personaje pueda ver la vida de diversas formas, no solamente color de rosa, como usualmente decimos, sino que trae un sentido pesimista también a las... Jonathan, te hemos perdido otra vez. Aquí estoy de regreso. Aquí estás de regreso. Le echamos la culpa a Luma, por favor. No creas, ha sido algo habitual a veces en nuestra programación últimamente. Mira, Jonathan, ¿cuándo inicia esa inquietud tuya por escribir? ¿Y por qué? Fíjate, yo comencé a escribir cuando me trasladé a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra a terminar mi bachillerato. Después del fallecimiento de mi abuela, pues decidí comenzar poco a poco a escribir. También pues como un buen universitario uno se enamora y en ese momento pues me había enamorado, una muchacha ahí bien chévere y pues decidí escribirle poesía. Entonces buscaba enamorarla con poesía, porque a mí me habían enseñado, tú enamoras con poesía o con comida, pero como no sabía cocinar bien en la época, pues tenía que empezar con la poesía. Pues entonces traté de escribir poesía, poemas, y ahí comencé de pronto como que a desconectarme de esta poesía amorosa y comencé a escribir poesía pesimista. O sea, comencé a ver pues otros ámbitos de la literatura, hice las paces con el Quijote, porque tenía mis traumas también con la misma literatura, pues por problemas que había tenido en la escuela superior, en cuestión a mis aproximaciones a la literatura, que las fui superando lentamente. Y lo he ido dialogando con mis maestros de escuela superior ahora en el presente. Muy agradecido de esa paciencia que me tuvieron cuando era joven. Ahora pues ellos dicen, mira, te felicito, ya hiciste las paces muy bien. Y pues eso mismo busco inculcar también en los estudiantes, esa amor a la literatura, que en ocasiones pues se nos enseña de una forma, pero podemos adquirirlo de otras maneras. Y cuando ya llegué a la universidad, ese último periodo, esos últimos 3 años, decidí como que empezar a componer este personaje del poeta, que no es un personaje nuevo, un personaje que lleva sus años dentro de mis escritos sueltos en el escritorio, en las libretas. Es un personaje que pienso mantener recurrente en mi literatura, porque entiendo que es un personaje sumamente importante y cuya historia no ha terminado, sino que aquí tenemos un fragmento de lo que él pensaba en un momento, en su diario, pero ese diario no ha acabado, todavía le falta mucho que escribir, términos de imperfecciones, rebeldía, haciendo las paces, que eso pues, vendrá pronto en algún momento, con esos afanes de la vida. Y yo creo que sí, eso me ha motivado a mí mantenerme escribiendo, no solamente cuentos cortos o pequeños relatos, sino también fragmentos poéticos, ya sean románticos o filosóficos, que me han mantenido perfeccionando pues mi arte pues, de la escritura, que es algo que se sigue practicando. No, nunca lo vamos a terminar, pero poco a poco seguimos en ese proceso de la escritura creativa y mejorando esa pequeña pasión que tengo por escribir, que poco a poco esperemos no ser Gabriel García Márquez, porque eso está imposible, pero
sí poder dejar una huellita en la literatura puertorriqueña. Mira, me parece curioso tu currículum, ¿verdad? Estudiaste antropología, luego historia, ahora estás en estudios culturales. En los tres campos hay que escribir. Hay que escribir muchos ensayos, ¿verdad? Y mucha crítica y mucho análisis histórico, historiográfico, etcétera. ¿Cómo compara, sabes, cómo te visualizas tú, ¿verdad? Tanto como antropólogo, como historiador y a la vez como escritor de escritos creativos. Fíjate, es un proceso de adaptación. Pues ha sido una conversación que he tenido con algunos de mis mentores en el camino, en cuestión de, mira, tengo este problema de identidad, respondo a la antropología, respondo a la historia y ahora estoy respondiendo a los estudios culturales. ¿Cómo desarrolla ese acercamiento crítico a la diversidad de temas que se trabajan en los campos y añadiendo ese proceso creativo? Todavía esas disciplinas no han moldeado mi sentido de creatividad en cuestión a lo que deseo escribir en las novelas o en la poesía. Sí, entiendo que va a haber un momento que se van a mezclar ambas dentro del proceso, porque no voy a poder enajenar completamente de esas identidades profesionales que he ido adquiriendo en el camino. En algún momento se me va a salir lo antropológico en algún escrito o lo de historiador, como en un pequeño ensayo que tengo de borrador que se llama La Revolución del Huevo, que es una pequeña sátira que hago en alusión a lo que le ocurrió a Luis Fortuño una mañana cuando este sujeto le lanza un huevo a toda velocidad como protesta. Y trato de utilizar un poco lo que es el elemento de la crónica y lo que viene a ser el relato histórico para establecer pues la base de ese pequeño relato, que lo pueden ver en el borrador, está disponible en academia.edu para los que deseen dejar una pequeña crítica. Todavía no lo he terminado, pero lo dejé allí para que la gente se riera un poquito de la sátira que quería presentar, que lo encuentro bastante interesante. Y ahí entonces comienzo a elaborar un poco en la literatura utilizando estas disciplinas, pero espero ponerlas en práctica pronto en los próximos escritos que tengo por ahí. Mire, y en tu faceta como educador, ¿de qué niveles has trabajado y cómo ha sido tu experiencia? Pues fíjate, he trabajado desde kindergarten hasta nivel universitario. No regreso a escuela elemental. Los niños son muy bonitos, son bien, bien chéveres, pero estresan mucho. O sea, es bien difícil llegarles a ellos. Obviamente hay maestros que están ya destinados a ser maestros de escuela superior y otros de escuela elemental. Yo caí en el combo de los de superior, aunque me gustan los muchachos chiquitos, son bien entretenidos, sus historias son llenas de ocurrencias, uno aprende mucho de ellos. Y es algo que el maestro debe estar siempre atento. Si uno siempre aprende, yo digo que uno aprende más de un niño que de un adulto, por ese sentido de creatividad. Y es algo que el tiempo que estuve enseñando en elemental, pues fue algo que aproveché mucho y me siento bien honrado pues, de haber aprendido con esos niños. Ahora pues me estoy dando cursos de historia de las Américas, historia de Estados Unidos, Puerto Rico, sociología. A nivel secundario, di a nivel universitario cursos de ciencias sociales, cursos de humanidades y ciencias políticas en la North University. Estuve un año con ellos. Fue una experiencia muy buena con el estudiantado. Ellos me tenían un apodo, el 7 en 1. Ellos decían que yo sabía mucho. Pues ellos me preguntaban cosas de otras disciplinas y yo decía, pues mira, yo no sé mucho, pero podemos averiguar y podemos aprender entre todos. Fue una experiencia bien chévere. Mi primer grupo pandémico, como yo digo, pues yo di clases a ese nivel, iniciando la pandemia. Tenía un grupito bien chévere que me encantó. Ellos nunca me fallaban una clase, decían, profe, chévere, porque obviamente traté de ser lo más empático posible. Estamos viviendo un proceso que era nuevo para todos. Ellos tenían sus situaciones, problemas de internet, computadora, o sea que fue un reto tanto para ellos como para mí como educador.
estando en ese proceso de la pandemia, pero sobrevivimos. Los vi muchos de ellos graduarse, uno lo tuve de vecino cerca, me decía, profe, soy tu vecino. Me saludaba por las mañanas, era ser oficial de policía, y todos hoy sé que al son de hoy pues se graduaron y son unos profesionales dentro de su área. Tengo muchos estudiantes de escuela superior que han logrado entrar pues, a universidades de División 1, la Universidad de Puerto Rico, Universidad de Río Piedra, la UPI, el colegio en Mayagüez, ha entrado en Macao, o sea que Utuado, estudiantes que han decidido optar por carreras en agricultura, ciencias sociales, leyes, o sea que estoy sumamente orgulloso de mis estudiantes, donde quiera que se paren, sé que ellos van a dar el grado, donde quiera que estén, así que si ellos me están escuchando por ello, llegan a ver este video, así que siéntense orgullosos, me siento orgulloso de ustedes, sobre el trabajo que han hecho y han realizado, y espero que sigan realizando, aportando al pueblo de Puerto Rico. Sí, bonito, bonitas palabras esas. La verdad es que pues, los educadores en Puerto Rico tienen un gran reto. La educación, como todo proceso, evoluciona y pues hay que estar al día. Y algo que me gusta mucho es tu interés por promover la literatura con los estudiantes, que es algo que yo sé que mucha gente me dice, no, que ahora hay que leer en la tableta, o si los que no, que hay que leer en el libro. Lo importante es que lean. Lo importante es que lean, que conozcan opiniones, que puedan formar su opinión y puedan analizar, ¿verdad? Los distintos hechos y opiniones para que ellos puedan crear la suya. Hace un rato mencionaste tu, tu situación con el Quijote. No sé si era literal lo que estabas mencionando. No, fue literal. Fue Fue un literal. proceso tedioso, te hago el cuento. Estábamos en 10º grado, la maestra que teníamos, excelente maestra, me acuerdo que se llama Miss Hija Dame, ella tuvo que pues renunciar a cuidar a su mamá, pues ella nos había contado que tuvo un accidente y pues se tuvo que retirar del cuidado de su madre, y llega una maestra de practicante al colegio, y pues yo era medio especial y yo siempre he tenido como que sensaciones si el maestro va a ser bueno o malo. Y a mí me tocó esa sensación confusa hasta que llegó el Quijote. Entonces el Quijote no fue el de 2 tomos que usualmente se enseña en las escuelas, sino que fue la versión resumida, que de hecho que tengo una copia por ahí entre los libros. Y a mí se me hizo bien difícil inicialmente el castellano. Es un idioma bastante difícil, especialmente cuando Miguel de Cervantes escribe su obra. Y la maestra como que no supo enseñarnos o tratar de entender esa obra en sus contextos particulares, como que no hizo actividades para nosotros como que enamorarnos del Quijote. Y eso a mí me generó trauma, porque entonces no entendía el Quijote, utilizaba palabras raras que nunca habíamos utilizado. Y yo vengo de una generación que nos enseñaban bien el español. Y me generó ese trauma que cuando llegué a la universidad y vi ese tomo del Quijote, yo digo, ya entré. Entonces a mí me traumaron con la versión chiquita, no con la versión grande. Esto está serio. Entonces, cuando vine a hacer las paces por fin con el Quijote, fue cuando vi la puesta en obra en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, que hicieron pues el musical. Entonces, con el musical yo dije, ok, puedo hacer las paces con el Quijote. Ya entiendo a lo que Cervantes hacía referencia. Me senté a leer el Quijote y lo encontré chévere y lo pude entender mejor. Pero fue porque tuve esa experiencia bonita, musical, pues la literatura uno pues, puede apreciarla de muchas formas, pues a través de adaptaciones, no necesariamente es con el mismo texto. Siempre es bueno tratar de enfatizar lo primordial del texto original, pero si uno lo puede llevar a los estudiantes para que se enamoren por otros medios, es mucho más factible, porque yo entiendo a estos muchachos de que leer el Quijote está fuerte, especialmente en el 10º grado, cuando la mentalidad pues es otra, los intereses son otros. Por lo menos en mis tiempos estaba el reggaetón empezando, que era para eso del 2007, por ahí que todavía estaba iniciando el género. Ahora pues tenemos a Bad Bunny y nosotros competimos con Bad Bunny.
en el aula de clase. Y Bad Bunny pues tendrá su lírica y su marketing, pero en cuestión del salón de clases se nos ha hecho un poquito difícil a los educadores llevarles pues esa literatura para que ellos pues observen esos contextos, a lo mejor se pueden enamorar de algún personaje, que a lo mejor pues dentro pues, de lo que están viviendo, este contexto actual, que tenemos una sociedad que pues lamentablemente pues, estamos viviendo unas condiciones que pues, no vivimos nosotros hace un tiempo, pero que iban esperando. Yo no los culpo. Ellos necesitan un escape de estas realidades, estas violencias que se viven en la isla. A gran medida donde pues, vemos titulares todos los días que ya se han normalizado prácticamente a través de los medios de comunicación, pues, los crímenes, la corrupción, entre otros elementos. No los culpo si ellos buscan un escape, porque yo haría lo mismo si estuviera en su posición. Jonathan, para seguir con el tema de la literatura, ¿cuál es la obra que más te ha impactado? Yo tengo dos Ah, obras. Una se llama Juan Salvador Gaviota, que recuerdo que la he leído como unas 12 veces. Es una obra, creo que es de Juan Bach, si no me equivoco. La leí inicialmente en 8º grado y la leí pues inclusive hasta antes de casarme con mi esposa. Y esa obra de una forma u otra, cada vez que entro en ella, siempre la leo diferente, siempre encuentro algo diferente. Inspira mucho, porque es una historia después de esta gaviota que pasa unos problemas, se supera unos obstáculos y al final y al cabo logra hacer muchas cosas que uno se sorprende y pues me impactó mucho el mensaje. La otra fue El niño enloquecido del amor, de Eduardo Berrío. Esa obra la leí estando ya finalizando escuela superior. Sé que me encantó esa forma de que este niño buscaba el amor. O sea, yo siempre he sido un enamorado y me gustó esa forma de que Eduardo internaliza este personaje, lo lleva por unos procesos particulares, que se refugia obviamente en los brazos pues, de esta dama de pago. Y yo creo que es una obra que yo lloré, de hecho, al final, cuando la leí en mi cuarto, porque encontré el final bien emotivo. Me gustó mucho. Son de esas pocas obras que uno dice, ok, aquí yo tengo que llorar porque hay que llorar. Pero esas son las dos obras que me han impactado bastante. Una tercera, y ya está pues un poco más en la filosofía, ha sido Friedrich Nietzsche, con la obra Más allá del bien y el mal y El ocaso de los ídolos. Yo creo que son dos obras que a mí me despertaron esa parte de yo pelear con el universo. Yo creo que gracias a esas obras yo pude entender a Julio Cortázar, también de cierta manera con Rayuela, en donde pues hubo un debate, recuerdo una vez en el aula de la universidad con el profesor, porque yo le encontré precuela, tuvo una secuela la obra, entonces había una forma particular de leerla también, porque Rayuela no tiene un orden predeterminado, tiene varios órdenes. Y fue una obra también fascinante en su momento, fue un poco compleja entenderla, pero me encantó. Son de esas obras que yo todavía como que resueno con los muchachos en la escuela. Mira, yo cuando leía o me gusta leer, pues son estas obras. No todo es romance, también es un poco de filosofía, ficción, y hay un poquito de humor y un poquito de exageración de las realidades. Una de ellas fue la del Lobo Estepario, de Germán Hesse y Damián. Son dos obras que yo me leí en un día completo cada una, porque tienen ese enganche de contra. Pero fíjate, en la de Lobo Estepario, el final a mí me dejó como que perdido la primera vez que lo leí, porque va todo bien organizado, bien elocuente, bien racional, y lo racional como que se pierde al final. Y es algo que me encantó de esa obra. Y Damián, obviamente, tiene su enganche en cuestión de lo que es el mensaje que lleva. Así que, por lo menos, esas son las obras que me han impactado por el ¿sabes momento. qué? Eso me pasó con Isla Herrera de Méndez Ballester, de Manuel Méndez Ballester. En 7º grado,
me cayó el libro en las manos y en un día lo terminé, porque fue una obra que me enganchó. O sea, es una obra que me dijo, tienes que acabarla hoy. Sí, eso pasa, eso pasa. Meses después, no sabía que era parte del currículo de español en ese momento. Y la volví a releer. Pero con más calma esta segunda vez, ¿verdad? Porque era para Sí, la clase. sí, ahora hay que leerlas con más calma. Sí. Ahora, cambiando, en vez de literatura, vamos para antropología y luego vamos a pasar a la historia. Obras que te hayan impactado en antropología. Bueno, en la antropología hay obras como Kotak, el antropólogo Kotak, sobre los sincretismos religiosos, que me llamó mucho la atención. Me ayudó a entender varios, pues, conceptos dentro de esa temática, ya que trabajo mucho la temática. Me gusta mucho lo que es el tema de la ofrenda en diversos escenarios religiosos, ya que pues tienen unas representaciones particulares y un propósito particular. A ellos sumo los trabajos de Elisea Eliade y Joseph Campbell, aunque no son antropólogos directamente. Sus trabajos sé que han influenciado en el campo de la antropología, especialmente la antropología de la religión. Levi Strauss también ha sido un gran aporte dentro del campo, al igual que muchos otros antropólogos que he ido leyendo en el camino, que son varios, y ahora mismo no recuerdo los nombres de todos ellos, pero han sido trabajos que me han hecho cuestionar el sentido, obviamente, del eurocentrismo, todos estos problemas que yacen con la disciplina desde sus orígenes, ya que sabemos que la antropología pues no fue una santa de la devoción al principio, ya que fue un instrumento del imperialismo en su momento dado, que luego pues fue transformándose y haciendo un reconocimiento de diversas problemáticas a través pues, de su andamiaje. Yo creo que también los trabajos de Margaret Mead han sido bien importantes para entender esos procesos del yo versus el otro, que son sumamente importantes y de gran aportación a la disciplina. Desde la historia, yo creo que yo conocí a Gervasio esta semana pasada. Para armar la historia, yo creo que fue uno de los trabajos que a mí me dijo contra. Yo tenía razón en unas cosas ahí y no me atrevía a decirlas. Y Gervasio las había dicho hace tiempo y yo, contra, porque yo no supe de Gervasio cuando tenía que conocer a Gervasio. A mí fue un honor completamente haberlo conocido el jueves y el viernes, que estuve en el taller imperial de la Fundación Puertorriqueña para las Humanidades. Fue un placer escucharlo. Esas aproximaciones que él hace sobre la historia me parecen fundamentales e importantes. Cómo se observa y cómo interpretamos el relato histórico. No solamente arraigarnos a esa posición positivista de contar la historia por contarla o aprendernos las fechas. Yo creo que es importante detenernos, hacer una reflexión profunda sobre esos acontecimientos históricos y cómo nos han afectado en el presente. Hay gente que me ha peleado por eso. Yo digo, pues tenemos que detenernos a pensar, porque si seguimos caminando a ciegas, pues vamos a repetir los mismos errores. Y es algo que estamos observando en el presente, que todavía seguimos cometiendo esos errores básicos, porque no nos detenemos a pensar un momento, mira qué pasó hace 5 años, hace 10 años, con la política, la economía, que no salimos todavía en el presente de esos problemas. Yo creo que el historiador, como el antropólogo, más allá de explorar o identificar estas problemáticas, creo que también deben de ir aportando sus posibles soluciones o sugerencias para ir trabajando como colectivo y como sociedad para un mejor futuro, para las próximas generaciones. No es estudiar por estudiar, sino tratar. Bueno, parece que estamos teniendo nuevamente problemas. Vamos a esperar unos segunditos.
Eh, no te escuchamos, Jonathan. El micrófono, Jonathan. Ok, ahora. Ahora sí. Es el segundo blooper, ¿viste? Eso es Luma que nos está Sí. saboteando hoy. Mira, Jonathan, Al mar la historia es un libro excelentísimo. Es una pena que muchos historiadores lo desechen o lo echen a un lado, pero es una obra excelentísima, es una obra donde se presenta una metodología analizada por un puertorriqueño pues contrario a lo que hacen otros compañeros, yo por lo menos en mis clases lo utilizo como uno de los libros fuente o base para el estudio de la historia. Nada, vamos a regresar otra vez a la literatura. Autores puertorriqueños. Ana Lidia Vega, Ana Lidia Vega. fíjate, Ajá. la llegué a conocer en persona, pues fui a una actividad con mi esposa, tuve el placer de conocerla. Yo había leído algunos escritos cortos de ella y automáticamente yo dije, contra, aquí hay una genio detrás de la escritura. Me llamó mucho la atención su forma de escribir, lo genuino que había detrás del escrito, las buenas intenciones, obviamente, ya como escritora e investigadora, me parecieron geniales. Una cuestión de que era muy magnífico, o sea, esto está chévere, me encantaron sus escritos. Otros escritos que me han gustado mucho son de Julia de Burgos, que para mí su poesía es sumamente importante. Mis dos escritoras rápido son mujeres, o sea, que son esas, yo digo que son mis aspiraciones a llegar como escritor, pues llegar pues a escribir de esa manera. Escritores varones, pues hay varios, hay muchos pues tienen sus problemáticas con la cuestión racial, como Luis Palesmato, Luis Lloren Torres, que pues tienen sus polémicas, pero considero que son muy buenos escritores. Me gusta su obra, más allá pues, de las polémicas que se han generado en torno a ellos dos. Creo que sus escritos me parecen geniales en cierta forma. También de los escritores emergentes, a Manuel Crespo Rodríguez, es un excelente escritor, está comenzando igual que yo, he leído sus escritos, tanto académicos como de poesía. Yo creo que Manuel ha hecho un gran trabajo dentro de su área, aunque no se ha expuesto grandemente a nivel isla, pero ha sido un buen escritor. También a Luis Rodríguez, que fue compañero mío de trabajo en su momento, también es escritor, recientemente lanzó un escrito muy bueno. Pude ver el prefacio y parte de su entrevista, todavía no he podido escribir el libro, así que Luis, discúlpame, todavía ya mismo consigo el libro, pero igualmente con Richard, que ha escrito sobre novelas sobre la temática de la comunidad LGTB, muy buenos libros, muy buenas obras de autores puertorriqueños del presente. También he ido leyendo algunas obras y reseñas que me han llegado de escritores que están surgiendo, son escritores jóvenes. Siempre busco tratar de promocionar a estos escritores y salir un poco de los clásicos, pues son escritores puertorriqueños que están buscando también dejar un legado en la literatura, están buscando ser escuchados, y creo que eso es una parte sumamente importante dentro de ese reconocimiento que puedo darle a estos recién escritores, que voy a ser sus fanáticos, los voy a apoyar, pues muchos de ellos los conozco personalmente y sé del calibre de su trabajo. Más allá de los clásicos que tenemos ya en Puerto Rico, que también son ignorados, porque usualmente preferimos leer un autor norteamericano o extranjero que un boricua. Por ejemplo, está la obra si no me equivoco, del Grito, de Elena San Pedro, ella creo que es puertorriqueña también, que escribe sobre Edward Munch, el autor del Grito. Una novela sumamente genial, me la leí en 2 días prácticamente.
Me encantó mucho la forma que ella le da vida a este pintor, cómo lo pone con su familia, su entorno familiar, los problemas que hay, las dificultades que le enfrenta. Le da una vida bien interesante a este pintor. Y es una escritora de aquí, o sea, y casi no se escucha. O sea, nosotros tenemos la mala costumbre, a mi entender, eh, y no es por generalizar, pero usualmente preferimos autores de afuera, cuando aquí tenemos muchos autores de todos los calibres. Tenemos a Yolanda por un lado, tenemos los autores que están saliendo ahora. La colega Dorothy Belferrer lanzó un libro ahora, una novela reciente, muy interesante su título. Espero en algún momento sentarme pronto a leerla. O sea que ahí tenemos una diversidad de nuevos escritores que están buscando ser la nueva voz literaria en Puerto Rico, que tienen mucho talento, y hay que por lo menos darle esa oportunidad de darle el espacio, de apoyarlo. Pues sé que al lector boricua le va a gustar si se Sí, dan la oportunidad de leerlo. claro, claro. Mire, y hablando de escribir, tienes tu página web, blog, ¿verdad? Uh-huh. Yo también tengo la mía. Varios escritores tienen sus páginas web. Algunos historiadores tienen también la suya. Yo soy de los que piensa que esto es una herramienta de expresión, ¿verdad? De comunicación. Y es una herramienta que ayuda a promover el conocimiento. Pero nada, háblanos un poquito sobre tu blog. Fíjate, mi blog se titula Antropología e Historia. Está lo que viene a ser la matriz en WordPress. Tengo también páginas en Instagram y Facebook. El propósito del blog es generar un espacio educativo en donde se puedan discutir diversidad de temáticas, brindar información breve, como es el caso de Instagram, que es una plataforma en donde yo puedo llegar a mis estudiantes. Pues ellos se la pasan pues viendo fotos, y como a ellos les gusta mucho lo que viene a ser las imágenes con poco texto, pues aprovecho esa plataforma para entonces dejarle una imagen, si acaso, de Simón Bolívar, darle una pequeña descripción, cosas que les pueden funcionar no solamente para los cursos, sino mira, viste que el mister puso esto, tal cosa, ahí me siguen pues gente de diversos sectores. Ya en la página de Facebook viene a ser como una extensión de lo que viene a ser el blog, la matriz, en donde pues publico pequeños artículos o algunas entradas con algunos temas que son un poco controversiales, como Pablo mencionó al principio. Soy un poco polémico dentro de ese espacio, porque me gusta trabajar temas que son incómodos hablar, como temas religiosos, temas políticos o ahora mismo los temas del género. Los que bueno, han compartido ya espacios conmigo saben que por lo menos en ciertas cuestiones soy un sujeto bastante neutral, que me gusta escuchar ambas posiciones, ambas caras de la moneda, como uno dice, para antes de establecer un argumento. Me gusta traer esa colación, esos debates. De hecho, estoy con un grupo que discutimos temas religiosos, teológicos, que también me gusta ser problemático en esas áreas. Aspiro propiamente a hacer una maestría. Bueno, en lo que Jonathan se vuelve a reconectar, compartí la página blog o el blog de Jonathan Meléndez, para los que estén interesados en verla. También hace unos momentos también compartí la página en Amazon de su obra. Ahí está regresando. Okay. Aquí regresamos, disculpen. Yo creo que hoy no nos quieren. Bueno, yo no sé en dónde me quedé con el blog, porque de momento Facebook se fue, pero como para ir cerrando con lo del blog, Sí. el blog es un espacio abierto a una diversidad de temáticas. No solamente participo yo también le doy foro pues, a colegas y compañeros que desean publicar en el espacio, ya que es un espacio abierto. Ahí pues me gusta pues tirar un poquito
de diversas temáticas, políticas, religión, asuntos de estudios de género, comentarios filosóficos, etcétera. Yo creo que es un espacio desde la virtualidad que me permite tener una voz y darle una voz a aquellos que deseen pues traer unos diálogos particulares. Tengo algunos grupitos por ahí en WhatsApp dedicados a ellos. Siempre pues buscamos un respeto académico, en cuestión obviamente el respeto entre personas. Siempre pues argumentamos las ideas sin atacar a nadie, porque creo que eso es lo más importante. Un debate con respeto. El debate está diseñado para aprender, no para atacar. Y esa es la filosofía que yo tengo con los debates dentro de estos espacios. Siempre y cuando hay una tacita de café envuelta, galletita Rizzi y quesito, pues no hay problema, podemos sentar a entablar un excelente diálogo, que es lo más importante al final del día. Así que el blog busca estimular esas conversaciones de café, galletita y quesito. Excelente. Jonathan, gracias, como dije al principio, por tu tiempo, tu espacio en la noche de hoy. Ya mañana este video va a estar en la plataforma de YouTube, en el canal del Instituto de Cultura. Te deseo mucho éxito. Sigue estudiando, completa tu doctorado, que sé que estás ya a comenzar tu disertación. Y nada, espero en el futuro tenerte aquí nuevamente. Sí, esperemos distraerlo para discutir la tesis ya publicada. Sí, que es un tema bien interesante, pero nada, lo dejamos así para que mantenga la magia. Pues nada, gracias Jonathan, gracias a nuestro público, y este próximo jueves tenemos un nuevo coloquio que estaremos hablando sobre las banderas de Puerto Rico y Cuba. Y con eso nada, concluimos. Buenas Gracias, noches a Pablo. todos Gracias. y cuídense.